Muy buenos días. Seguimos en la semana 13. Conocemos nuestra diversidad. La actividad para el día de hoy, 1 de julio, mes de la patria, es leemos canciones tradicionales. Los recursos que vamos a utilizar son el cuaderno, lápiz, borrador, colores, tijera. Antes de empezar la actividad de hoy, pide a un familiar que te brinde las letras móviles y ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Recuerda al ordenar cómo inicia y cómo termina el nombre. Por ejemplo, Elías. Ahora lee señalando con tu dedo desde donde inicia hasta donde termina y fíjate, con ayuda de un familiar, si formaste correctamente el nombre. Luego, copia el nombre en una tarjeta sin que te falte ninguna letra para colocarla en tu espacio de estudio. Ahora dialoga en familia sobre las actividades que realizaron el día anterior. Pueden partir de las siguientes preguntas. ¿De qué hablábamos en la actividad anterior? ¿Qué aprendimos sobre nuestra diversidad? ¿Qué dibujos hicimos? ¿Cuál fue la propuesta que hiciste? Ahora te invitamos a leer un texto que aprenderemos de memoria. Las metas para el día de hoy: decir qué texto es y de qué tratará antes de leer. Explicar con tus palabras de qué trata el texto. Ubicar palabras que se encuentran en el texto escrito. Leer por ti mismo algunas partes del texto. Antes de empezar la lectura, observa las imágenes y fíjate cómo está organizada la información en el texto. Luego, pide a un familiar que te lea el título y las preguntas del cuadro. Señala las respuestas con tu dedo. ¿Qué será el texto? ¿Una receta? ¿Una canción? ¿Un cuento? Muy bien, una canción. ¿De qué tratará el texto? ¿De una rana que cantaba a sus hijos? ¿De una rana que cantaba debajo del agua? ¿De una rana que dormía de tanto cantar? Muy bien, de una rana que cantaba debajo del agua. Ahora pide a un familiar que te lea qué dice en el texto, sin señalar. El familiar debe dar a conocer a la niña o el niño que el texto es una parte de la canción Cucú cantaba la rana. Cucú cantaba la rana. Cucú, cucú cantaba la rana. Cucú, cucú debajo del agua. Cucú, cucú pasó un caballero. Cucú, cucú de capa y sombrero. Ahora cuéntale a un familiar si el texto trataba sobre lo mismo que inicialmente conversaste. Conversa con tu familiar sobre qué trata el texto leído y responde a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Según el texto, ¿dónde cantaba la rana? ¿Quiénes pasaron mientras cantaba la rana? ¿Quién pasó primero? ¿Qué llevaba puesto el caballero? Es una canción que le entonan nuestros padres y abuelos desde hace muchos años. Pídele a un familiar que te cante la canción Cucú cantaba la rana y escucha atento para luego cantarla. Ahora canta la canción con tu familiar. Si no conoces la letra, cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú, pasó un caballero, cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora, cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, cucú, pasó un marinero, cucú, cucú, se puso a bailar. Aprende de memoria cada verso de la primera estrofa. Vuelve a cantar las veces que necesites hasta aprenderla de memoria.
Ahora que sabes lo que dice en cada verso de la primera estrofa, leerás por ti mismo e indicarás dónde y qué dice en cada parte. Cucú cantaba la rana, cucú, cucú debajo del agua, cucú, cucú pasó un caballero, cucú, cucú de capa y sombrero. Piensa y responde. ¿Qué dice en el primer verso o reglón? Señala dónde dice rana. ¿Será al principio o al final del verso o reglón? Cucú, cucú cantaba la rana, cucú, cucú debajo del agua, cucú, cucú pasó un caballero, cucú, cucú de capa y sombrero. ¿Cómo sigue la canción? ¿Qué dice en el segundo verso o reglón? Señala dónde dice agua. ¿Será al principio o al final del verso? Cucú, cucú cantaba la rana, cucú, cucú debajo del agua, cucú, cucú pasó un caballero, cucú, cucú de capa y sombrero. ¿Cómo sigue la canción? ¿Qué dice en el tercer verso o reglón? Señala dónde dice caballero. ¿Será al principio o al final del verso o reglón? Cuando lo cantamos, ¿lo decimos al principio o al final? Cucú, cucú cantaba la rana, cucú, cucú debajo del agua, cucú, cucú pasó un caballero, cucú, cucú de capa y sombrero. ¿Qué dice en el último verso o reglón? Señala dónde dice capa y sombrero. ¿Será al principio o al final del verso o reglón? Cuando lo cantamos, ¿lo decimos al principio o al final? Observa el título de la canción en el que se ha borrado una palabra. Cucú, cucú cantaba la rana. Muy bien. Ahora pide a un familiar que te brinde las letras móviles en mayúsculas que formen la palabra que se borró en el título y ordénalas sin que te sobre ninguna letra. Recuerda al ordenar cómo inicia y cómo termina la palabra. Por ejemplo, rana. Copia sin que te falte ninguna letra la palabra que se borró y completa el título de la canción. Luego lee el título completo, desde donde inicia hasta donde termina. Observa los versos de la canción. Algunas palabras se han borrado. Pide a un familiar que te brinde por separado las letras móviles exactas en mayúsculas que forman las dos palabras que se borraron. Luego, ordena las letras de cada palabra sin que te sobre ninguna. Lee desde donde inicia hasta donde termina cada palabra y completa los versos, por ejemplo. Observa los siguientes dibujos que se nombran en la canción y relaciónalas con sus nombres señalando con tu dedo. Rana. Muy bien. Sombrero. Muy bien. Capa. Muy bien. Caballero. Muy bien. Ahora lee cada palabra lentamente, señalando con tu dedo desde donde inicia hasta donde termina. Luego, copia las palabras en tiras de papel sin que te falte ninguna letra. Luego, ubícalas en tu espacio de estudio, por ejemplo, sombrero. Ahora, evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala la respuesta correcta. En el texto leí. Dije qué texto es y de qué trataba antes de leer. ¿Expliqué con mis palabras lo que trató el texto? ¿Ubiqué palabras que se encuentran en el texto? ¿Leí por mí misma o mismo algunas partes del texto?
¿Ubiqué y relacioné las imágenes con las palabras que se nombran en el texto? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando? Necesito apoyo. Recuerda, las palabras que aprendiste y copiaste en tiras de papel, debes ubicarlas en el espacio de estudio de tu casa para seguir aprendiendo con ellas. Ahora, como siempre, vamos a la lectura, a las orientaciones dirigidas a las familias para el apoyo educativo. Para favorecer el aprendizaje de la lectoescritura, antes o después de la actividad, pueden jugar con las letras móviles a leer y escribir nombres. Por ejemplo, pueden hacer un dibujo y escribir su nombre en este. También pueden escribir el nombre de la persona a quien le gustaría dedicarlo. Pueden colocar su nombre en su espacio de estudio, la puerta de su habitación, su cama o en su cuaderno. También pueden jugar a formar otras palabras de uso cotidiano. En caso de que la niña o el niño le demande mucho esfuerzo a la lectoescritura, recomendamos darle la oportunidad de acabar las actividades con algo que le salga bien. Por ejemplo, si es hábil artísticamente, pueden pedirle que dibuje algo que aprendió de la actividad o lo que más le llamó la atención. Recuerden que hay que brindarles un refuerzo positivo cuando haya terminado la tarea, aunque solo sea por haberla acabado. Muy bien, niños y niñas, hasta mañana.